Buenos días a todos y todas y bienvenidos como siempre a un miércoles tecnológicos más a estos webinars, ¿no? Estos webinars que realizamos entre Cogiti y Schneider Electric, porque como sabéis en Cogiti pues siempre nos gusta rodearnos y trabajar con los mejores y bueno, qué mejor que Schneider Electric como uno de nuestros partners tecnológicos para acercarnos todas las novedades, ¿no? que van acercándose a lo largo del tiempo en el sector. Y en esta ocasión tenemos con nosotros, bueno, como siempre, a Xavier Barnils, Hola, que está buenas. aquí con nosotros un día más. Y también tenemos a Beatriz Palacios, ¿vale? Que hoy nos va a hablar de refrigeración líquida o liquid cooling, según se quiera decir, abriendo nuevos horizontes en el diseño de data centers. Así que nada, bienvenida Beatriz, muchísimas gracias hoy por estar aquí con nosotros en este miércoles tecnológico. No sé si habías estado antes, pero en cualquier caso... Sí, bueno, buenos días a todos y sí, como comentas, había estado el año pasado, hemos hecho un par de intervenciones, pero bueno, la de hoy es bastante expectante con el tema de la refrigeración líquida, porque es algo que todo el mundo habla de ello y bueno, como siempre es un placer poder compartir y debatir con vosotros en estos miércoles tecnológicos. Genial, pues muchísimas gracias Beatriz por estar hoy aquí. Nada, antes de dar paso a Xavi para que haga también la presentación, comentar simplemente un par de cosillas de procedimiento que la mayor de parte de vosotros pues ya sabréis, porque habréis estado en otros webinars, pero para los nuevos, para los que hoy sea vuestro primero, si veis en la parte inferior de vuestra pantalla, tenéis una cosa que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? Los otros en estos webinars siempre se deja que el ponente haga toda la exposición completa en el webinar y cuando finalice en la parte de preguntas y respuestas, todas las preguntas que hayáis puesto ahí pues serán respondidas en un turno de preguntas al finalizar lo que es, digamos, la exposición del webinar. No las pongáis en el chat, ¿vale? Porque en el chat ahora sí que habláis, habéis estado buenos días, está, no sé qué. Entonces ahí se pueden llegar a perder, por lo cual si están en el de preguntas y respuestas, cuando las tengamos todas recogidas, pues las podremos hacer al final, ¿vale? Y el ponente encantadísima las responderá. Y por mi parte, poco más, doy paso a Xavi para que os dé también la bienvenida. Muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy aquí. Muchas gracias, César, como siempre, por la introducción. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a este nuevo webinar. En él, mi compañera Beatriz nos va a hablar de, como ha comentado César, de la refrigeración líquida o como queda más cool, liquid cooling, y cómo está cambiando la manera de diseñar los data centers debido a todos estos cambios, a la inteligencia artificial, al aumento de densidad. Pero bueno, Beatriz os lo va a explicar seguro mejor que yo. Veremos los nuevos retos a los que nos vamos a enfrentar en la refrigeración de estas salas, las nuevas tecnologías y soluciones y arquitecturas y cómo todo esto pues está afectando a la manera de cómo abordamos a los proyectos los proyectos de estas salas, ¿no? De los data centers. Pero bueno, como os digo, mejor os lo cuenta Beatriz, que es nuestra experta en la materia, que seguro que os lo explicará mucho mejor que yo. Bea, adelante cuando quieras. Muchas Gra- gracias nuevamente por estar ahí. Gracias, Xavi, gracias, César. Pues bueno, si os parece, comenzamos. Como os han comentado Xavi y César, a ver, el tema de hoy vamos a tratar cómo realmente llegan estos nuevos retos con el tema de la refrigeración líquida. Como seguramente sabréis todos, la IA y el crecimiento de densidad que están teniendo los data centers nos va a hacer cambiar 360 grados todo lo que diseñábamos hasta ahora. Y estos años vamos a tener que vivir en una etapa de transición en la que realmente vamos a ir creciendo en densidad y vamos a tener que poder acoger nueva carga en estas salas existentes y también vamos a tener que diseñar salas completamente diferentes. O sea, tenemos varios retos por delante a nivel de diseño. A nivel de ingeniería, realmente es el punto crítico, el saber afrontar todo lo que se viene. Y poco a poco, pues iremos todos viendo cómo va cambiando y cómo irán estos retos también modificándose según las nuevas cargas que van a llegar a las salas.
Eh, pues como comienzo os quería hacer pues esa introducción, ¿no? Realmente de donde vais a ver y todos sabréis pues que el incremento de densidad que está habiendo es pues 100 veces más que si lo comparamos desde un comienzo cuando hablábamos de la primera CPU. O sea, realmente todos los servidores cada vez son, cada vez requieren más carga y cada vez hay que refrigerarlos más y cada vez son más grandes y ocupan más espacio en las salas blancas. Por lo cual la tendencia no ha parado, siguen creciendo y todo esto pues es lo que nos va a hacer modificar este tipo de salas y lo que va a conseguir pues que cambiemos lo que hasta ahora estábamos refrigerando por aire, porque realmente va a llegar un momento en el que ya no podremos refrigerar por aire y tendremos pues que incluir una parte de refrigeración dentro de los servidores. Todo lo que llega con la IA realmente no va a hacer que desaparezcan las aplicaciones que a día de hoy tenemos. Es decir, va a aumentar todo lo que es el data center que tiene que abordar la IA y de ahí vamos a tener pues un porcentaje muy alto en esas aplicaciones, pero tenemos otro 50% de capacidad en los data centers que todavía requiere que tradicionalmente estemos también refrigerando. Entonces, se está viendo que el crecimiento a nivel de capacidad pues va a aumentar en los próximos 5 años 2 o 3 veces y el poder pues abarcar todo lo que se viene, como os decía, no va a quedar otra manera que hacerlo pues incorporando refrigeración líquida en este tipo de salas y acogiendo pues a estos nuevos servidores que al final van a incorporarse, ¿vale? Entonces, por hacer una breve reseña y poneros en situación, porque yo creo que el reto principal que tenemos a día de hoy es lo más inminente que está por llegar, es incorporar esta nueva tecnología dentro de salas tradicionales y existentes donde ya tenemos la refrigeración por aire tradicional que estábamos comentando, pues por hacer un breve repaso de los retos y de los tipos de tecnologías que actualmente estamos teniendo en las salas. Como sabréis, pues los servidores a día de hoy casi todos los refrigeramos por aire. Según el tipo de densidad, pues incorporamos diferentes tecnologías, como pueden ser las partes de unidades perimetrales alrededor de la sala, como pueden ser las unidades entre filas, que van a ir directamente localizadas al lado de los racks, y todo ello va a ir acompañado pues, de lo que es toda la parte de las chillers o las condensadoras en el caso de que seleccionemos gas en la parte exterior. A día de hoy hacemos una refrigeración por aire en estas salas tradicionales, pero hasta un umbral más o menos de 50 kilovatios por rack. Entonces, a partir de ahí es cuando vamos a incorporar ya toda la parte de refrigeración líquida. Todos los retos que veníamos viendo hasta ahora que llegábamos para lo que es diseñar una sala tradicional por aire, hay que seguir teniéndolos en cuenta porque es muy importante todo el tema del free cooling, de los economizadores, de acogernos a las directivas, tanto de sostenibilidad, como vamos a ir viendo ahora, porque realmente durante los próximos años vamos a seguir utilizando estas salas y vamos a incorporar, como os digo, esas nuevas tecnologías ahí. Entonces, cuanto más preparadas las podamos tener, pues más fácil va a ser poder pues abarcar un tema híbrido, ¿vale? Entonces, por haceros un recordatorio de los 4 pilares realmente que a día de hoy tiene cualquiera de estas salas, realmente lo que necesitamos a nivel de diseño buscar es pues, minimizar consumo energético. Es lo principal que necesitamos porque, como sabéis, son salas donde el porcentaje de consumo de la refrigeración es lo que más impacta. Entonces, están funcionando 24 horas, 365 días, y el tema de buscar la mejor solución en todo lo que es la vida útil de la instalación es el punto principal, realmente. Utilizar energía en el consumo mínimo o reutilizarla de sistemas como district heating o temas que podamos tener recuperación de energía. Entonces, el conducir hacia altas temperaturas de agua es algo, utilizar agua en sistemas cerrados es algo que seguiremos manteniendo con la incorporación de la refrigeración líquida. Entonces, es un tema que tenéis que seguir teniendo en mente. Cuanto más diseño hagamos con agua,
más eficiencia, más reducción de sistemas y de infraestructura. Y todo ello va a ir acompañado pues, de reducción de emisiones, que es otro de los pilares fundamentales. No estamos solo hablando de, a ver, tenemos que pensar también en el tema del tipo de gas que vamos a utilizar, lo que nos va a llevar las nuevas directivas como el F-gas, intentar ir a gases de bajo poder de calentamiento atmosférico, HFO, e intentar pues, que cada vez vayamos en un avance pues, a menos flúor y a menos emisiones. Por supuesto, intentar no tener el otro pilar fundamental es limitar el consumo en circuitos de agua abiertos, aunque muchas veces el apoyo de un adiabático nos aumenta un montón la eficiencia, pero como sabemos en España, pues lo del consumo de agua es algo que tenemos unas restricciones y lo ideal es que intentemos pues, diseñar circuitos cerrados con temperaturas de agua muy altas para aprovechar al máximo a través de aire pues, horas de economizadores parando el compresor, ¿vale? Entonces, se sigue en ese punto y ahí es donde más o menos vamos a conseguir los mayores rendimientos. Y por supuesto, pues el tener una visión holística de cómo poder diseñar en un principio esos edificios y cómo van a poder ir creciendo modularmente y escalablemente en carga hasta que podamos incorporar pues, más servidores nuevos, que las temperaturas puedan acoger esos lazos hidráulicos y pensar pues, en la vida útil de esa instalación, ¿vale? Estos son los pilares fundamentales que se siguen manteniendo, como digo, con el tema de la refrigeración líquida. Bien, pues hacer el recordatorio de que ASRAE, el impacto de las temperaturas sigue siendo importante en no solo temperaturas de agua que os he mencionado, sino temperaturas de aire, o sea, temperaturas de aire altas, porque a día de hoy todos los servidores permiten tener temperaturas cada vez más altas. Y el tipo de sistema que se utiliza normalmente en instalaciones de gran potencia, porque todo este mercado, toda esta nueva IA, todo lo que llega, van a ser normalmente salas bastante grandes en potencia, pues como podéis ver, pues va a ser una enfriadora seguramente de free cooling o un dry cooler, que luego veremos según el tipo de tecnología, y irá acompañado pues de cracks o fan walls en sala que van a ayudar con toda esta refrigeración por aire, aunque haya también la parte de refrigeración líquida. Y todo eso es lo que más nos va a dar pues ahorro de lo que es potencia, ahorro de consumo y poder parar el tema de los compresores. Y de ahí simplemente indicaros en una slide el funcionamiento de la chiller para recordaros que el free cooling y el circuito cerrado realmente lo que hacemos es incorporar, si este es el módulo de la enfriadora, incorporaríamos baterías adicionales de agua que tendríamos que incorporarlas con glicol. De esa manera, la enfriadora automáticamente lo que va a hacer es detectar cuando la temperatura exterior es suficientemente baja como para poder parar o arrancar compresores y tener solo funcionando lo que serían bombas y ventiladores para poder hablar de free cooling. Free cooling indirecto porque enfriaríamos esa batería de agua solo con los ventiladores y con la temperatura exterior. Entonces, es súper importante poder modular en este tipo de chiller pues con compresores que lleven modulación, inverter o de levitación magnética, porque eso nos va a permitir estar en un punto de trabajo idóneo en cada una de las temperaturas exteriores durante todo el año. Y de ahí pues que muchas horas en pleno invierno vamos a tener simplemente funcionando bomba y ventilador. Invierno, primavera y hasta muchas horas mixtas durante muy buena parte del año. Y de ahí que se estén diseñando las salas en lazos hidráulicos muy altos, a más de 20 grados de impulsión, para que esto sea posible cuando estamos retornando a más de 25 grados, a más de 30 grados, pues poder tener más horas de free cooling. Estaremos aprovechando muchas más horas de la temperatura exterior. Y ese es el recordatorio de cómo funcionamos con free cooling indirecto, porque es algo que seguiremos manteniendo, ¿vale? Entonces, no solo el tema de utilizar al máximo la eficiencia en este tipo de instalaciones, sino lo que comentábamos, el tema de pues escoger el refrigerante adecuado que va a cumplir con la normativa y con las expectativas durante la vida útil de la instalación. A día de hoy, la Directiva Europea del F-gas nos va a marcar que vayamos a HFOs,
que vayamos a refrigerantes más eficientes, pero no solo el tema del flúor. Hay que tener en cuenta la selección del refrigerante por el tema de la inflamabilidad, toxicidad, seguridad en la manipulación del mismo, y son puntos que nos van a hacer decantarnos por unos o decantarnos por otros. El tema de acabar quitando el flúor es algo inminente y con ello vamos a acabar avanzando seguramente en un medio largo plazo, cuando las soluciones permitan el desarrollo, a refrigerantes naturales en lo que es amplia potencia, porque son los mejores candidatos. Pero claro, tenemos retos por delante a nivel de diseño los fabricantes que tenemos que ver, porque no es fácil diseñar un CO2, un amoníaco, un propano. Hay que, pues, tener en cuenta lo que os digo, los índices tanto de toxicidad, de que alcancemos la capacidad requerida, la inflamabilidad y sobre todo manteniendo la eficiencia, que es lo más importante. Entonces, esto es algo que todos estamos en ello, pero que de momento con los HCOs podremos cubrir las expectativas que nos están marcando las directivas, ¿vale? ¿Y por qué agua? Pues lo que hemos visto en la parte del free cooling, porque a día de hoy es lo que mejor se va a complementar en las instalaciones de alta potencia, es lo que más eficiencia nos va a dar. Cuando podamos incorporar adiabático, todavía mejoraremos más ese punto de rendimiento durante todo el año, pero lo importante es diseñar adecuadamente cómo va a crecer esa sala, ¿vale? Ver las condiciones extremas, ver el mejor punto de temperatura y el delta, porque realmente vamos a minimizar también el consumo de bombas y poder, pues, pensar en redundancia también en el espacio que vamos a tener disponible. Y a ver, uno de los retos es que realmente cuando incorporemos esta refrigeración líquida en estas salas, el reto principal lo tiene la ingeniería encima de la mesa, y es saber exactamente la carga de estos servidores, porque a día de hoy esto es una nebulosa, porque realmente de un día para otro sube la carga de cada chip, no sabes qué servidor vas a incorporar. Entonces el conseguir definir una carga térmica en estas salas, pues es un objetivo que ahora mismo es complicado. Entonces, cuanto más diseñemos con sistemas escalables, muchísimo mejor. Entonces, todo eso atado a lo que os digo, a la sostenibilidad. Todos los sistemas tienen, estamos ya, pues, con sus Ecopassport, cumpliendo con toda la parte que podemos en certificación y aportándoos estos indicadores que realmente también vais a necesitar en estas instalaciones y que son cada vez más críticos, ¿vale? Bien, pues eso como repaso. Como introducción a cuál es el límite realmente donde vamos a llegar con refrigeración por aire. Pues a día de hoy, en este tipo de arquitectura tradicional que hemos estado comentando, pues era fácil poner unas cracks en el perímetro de la sala, poner unas enfriadoras fuera y conseguir refrigerar hasta 30-40 kilovatios por rack. Era algo que conseguíamos haciendo unos pasillos fríos, pasillos calientes, teniendo una presión adecuada o con un falso suelo, y que conseguíamos llegar. Pero cuando queremos aumentar ese rango de kilovatios por rack, ya teníamos que irnos a un cerramiento o a refrigeración entre filas, como puede ser con el caso de las rear door o las puertas frías, o con los in-row. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a partir de esos 45 kilovatios por rack, ya con aire es imposible refrigerar estas salas. Entonces, es donde vamos a llegar a la incorporación de la refrigeración líquida, y esos servidores van a refrigerarse parte o totalmente, pues con una tecnología de líquido alrededor de ellos, de forma que complementaremos con el aire de las salas. Estamos hablando de que vamos a llegar a 100 kilovatios por rack o superior. O sea, lo que está por llegar es un cambio de potencia total. Y de ahí, pues, la importancia que tiene en tener en cuenta, pues, todo el layout de la sala, todo lo que son las tallas que van a ocupar esas nuevas CPUs, y poder, pues, como os digo, adaptar los lazos hidráulicos en un inicio, que es uno de los puntos principales para poder abarcar estas nuevas cargas. Entonces, si vemos ya cómo son las nuevas arquitecturas que llegan con la refrigeración líquida, pues bueno, comentaros que los tres grandes puntos es, primero, conocer cada servidor, es decir, cada tecnología. Aquí
juega un papel muy importante el fabricante del servidor, porque ellos son los que nos van a dar garantía, ellos son los que van a marcar los puntos de temperatura, los puntos críticos de límites de trabajo de cada uno de los servidores, son los que van a marcar los fluidos con los que pueden trabajar estos servidores, son los que nos van a indicar qué carga van a alcanzar en esos puntos de trabajo. Entonces, a día de hoy el ecosistema tenemos que trabajar todos muy unidos para poder definir, porque realmente estamos partiendo de que todos vamos a tener un papel importante en esa decisión y de que el fabricante del servidor tiene mucho que decir y mucho que va a impactar en este diseño. Entonces, las tecnologías y conocerlas es importante. Las nuevas temperaturas en esas salas es otro de los retos que están por llegar y cómo adaptarlo. Y, por supuesto, cómo ver la tecnología, como decimos, que vamos a incorporar de cooling para poder pues complementar lo que nos está realmente pidiendo el fabricante del servidor. Entonces, si vemos cada una de ellas, podemos entrar y hacer un esquema para simplemente resumir las que a día de hoy tenemos conocimiento, aunque no todas están desplegadas a nivel de desarrollo, porque la más inminente, que es la primera, es la de Direct to Chip, y la segunda tecnología sería la de inmersión. Entonces, el Direct to Chip se va a dividir o sea, la diferencia que tenemos es que vamos a refrigerar entre un 60 y un 80% más o menos de lo que sería la carga, ¿vale? Y vamos a tener diferentes tecnologías. En este caso, no tenemos un líquido en contacto directo físico con el servidor, que es la diferencia con inmersión, con los componentes IT, y estaríamos refrigerando en un cold plate a través de una superficie aleteada que ahora os enseñaré. Y tendremos varias tecnologías. Tendremos que intercambiar a través de una CDU, que es lo que hoy vamos a ver con más detalle, que es una Cooling Distribution Unit, y hablaremos de dos posibilidades, o de una fase o de dos fases. Tanto a presión positiva como negativa. Ahora os lo enseñaré. Y luego estaría el tema de inmersión, donde ya estamos refrigerando más del 95%, porque claro, estamos sumergiendo los servidores dentro de unos tanques, dentro de unas piscinas, y también existe la posibilidad de hablar de una fase o de dos fases. En este caso cambiamos en el Direct to Chip seguimos manejando normalmente agua o agua glicolada, y en el caso de la inmersión estaremos pasando a hablar de otro tipo de fluidos, como pueden ser fluidos dieléctricos, aceites, lo que os digo, que van a marcar cada una de las marcas, o sea, cada uno de los fabricantes de servidores según el más adecuado a su tecnología, ¿vale? Entonces, viendo de uno en uno pues cómo serían estas tecnologías, como os digo, se divide en el Direct to Chip, como podéis ver aquí, de una fase o de dos fases. Lo de una o dos fases significa que cambiaríamos de estado y necesitaríamos aportar intercambio de condensación en lo que sería dos fases, y llegaríamos pues con línea de vapor a lo que sería el cold plate. Y el tema de las piscinas, como podéis ver en esta imagen de inmersión, que también existe la posibilidad de que haya un intercambio directo con agua, o que haya una doble fase y hagamos una condensación en un intercambio exterior al tanque, ¿vale? Entonces, vamos a ver cada una de ellas con un poquito más de detalle. Comentaros que, bueno, pues que la más importante a día de hoy, la más desplegada, la que antes veremos instalada, es el Direct to Chip de una fase. ¿Por qué es la primera que veremos? Pues porque son las CPUs, GPUs o los servidores que antes están llegando por demanda del mercado. Esto creo que puede influir debido a lo que os comentaba en un principio, a que se van a incorporar en instalaciones tradicionales, se van a incorporar estos sistemas pues en donde hay refrigeración por aire. Entonces es más fácil integrar estos nuevos servidores en salas existentes, pero cuando empecemos a hablar de edificios nuevos, pues ya será más fácil diseñar la sala pues con otro tipo de tecnología. Bien, pues ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Pues el cold plate, que realmente lo que tiene es una superficie aleteada por donde circula, en este caso lo que os digo que se está utilizando normalmente es agua o glicol para el tema del tratamiento, porque es importante el tema, el tema del tratamiento químico en el caso de cuando entramos ya a los servidores, es un punto súper importante. Entonces se suele utilizar glicolada, agua pura
o pues, para cubrir toda esta parte. Y lo que hacemos es intercambiar en una superficie, en una especie de batería, y ese intercambio con una bomba lo llevaríamos a una unidad exterior que os voy a enseñar hoy, que son CDUs, que son tipo armario y son la Cooling Distribution Unit, donde realmente hay grupos de bombeos, intercambiadores, colectores, donde vamos a coger este nuevo circuito de agua que me viene desde los servidores. Este circuito que vamos a llamar TCS, que es Technical Cooling System, que ya vamos a pasar de hablar en vez de primario y de secundario, vais a ver que en este caso lo van a llamar como el Technical, el circuito que se va a cerrar entre los servidores y la CDU, ¿vale? Y en este caso lo que hacemos es lo que os digo, un ventilador, una superficie y la placa del servidor justo iría por debajo, como podéis ver aquí en la imagen, entonces estaríamos intercambiando refrigerando una buena parte de la carga directamente en el cold plate, ¿vale? Aquí, pues puntos críticos que nos vamos a encontrar, que tendremos que afrontar a nivel de mantenimiento, son, por ejemplo, el tema de fugas. Estamos hablando de que está encima del chip. O sea, la fuga es inmediata. El tema de las certificaciones también va a ser un punto importante. El tema de Uptime, cómo se va a retratar Uptime en las certificaciones de los tier, porque vamos a duplicar, por ejemplo, circuitos. Gente que quiera pues, certificar un tier 3, un tier 4, pero cuando lleguemos al servidor vamos a tener una única entrada y una única salida. Entonces hay un punto de fallo. Entonces aquí no sé si Uptime se retratará en certificar hasta la CDU, lógicamente, o pondrán unas condiciones para llegar al tier 3 dentro de sala. Entonces, se puede impulsar, o sea, se puede ver con grupos de bombeo de presión positiva o de presión negativa. Donde tendremos problema de fugas es en el tema de presión positiva, pero son las que más desplegados están a día de hoy. Los diseños con presión negativa están menos avanzados. Están avanzados, pero no todas las marcas los están usando. Entonces, lo primero que veremos es el de presión positiva. Y como os digo, el punto más crítico que estamos encontrando seguramente sea el tema de fugas, ¿vale? Si pasamos a hablar de lo que serían dos fases. Pues hay pilotos en desarrollo, todavía no se han visto, pero aquí ya hablaríamos de otro tipo de fluido, ya no estaríamos tratando con agua, ya vienen otros tipos de fluidos con PCAs, con HFOs, entonces ya incorporando fluorcarbonados, entonces aquí ya estamos haciendo un intercambio, un refrigerante. Entonces necesitamos una condensación a la salida del plato, ¿vale? Y tendríamos pues el mismo tipo de tecnología, pero haríamos un cambio de fase. Entonces, el tema simplemente, el cambio principal con el otro sería cambio de fluidos, intercambio pues con una línea de vapor incorporada al servidor y con una condensación intercambiador aire-agua o agua-agua fuera para poder pues condensar la parte que nos corresponde, ¿vale? Si pasamos a hablar de la parte de inmersión, es una partida pues que todavía le va a costar un poquito más desplegar. Como os digo, lo que antes veremos es el Direct to Chip, pero en la parte de inmersión pues ya es un diseño completamente diferente. Cuando estamos sumergiendo un servidor dentro de una piscina, de un tanque, pues no vamos a estar refrigerando un 60% de la carga como estábamos haciendo con esa superficie aleteada por encima del plato. No, estamos refrigerando ya pues casi el completo de la carga. Estamos hablando de más de un 90%. O sea, en muchos casos, dependiendo de la tecnología de inmersión, pues ya vamos a refrigerar mucho, entonces ya no vamos a necesitar tanto complemento con aire dentro de las salas. Pero hay otros inconvenientes y otros retos en este tipo de salas. Vamos a incorporar aceites en esas piscinas, vamos a incorporar dieléctricos, el trato con estos fluidos dentro de las salas a nivel de mantenimiento, el trato con los servidores, lo que es la talla de los servidores y de las CPUs va a cambiar por completo el layout de la sala blanca. Entonces, es un diseño completamente diferente. Al final,
es otro reto que todavía nos va a costar un poquito más de tiempo desplegar, seguramente. En los próximos años, como os digo, veremos más aterrizado el Direct to Chip y del que todavía tendremos que aprender mucho, ¿vale? Pero está ahí, ya existe y bueno, y es una realidad que poco a poco iremos incorporando. Y lo mismo existe la posibilidad de que haya cambio de estado en una fase o sean dos fases. Al final sería pues que en esa o CDU o intercambio para poder hacer condensación o un intercambiador de placas o se lleva pues a un dry cooler o a otro sitio y conseguir pues esa partida que necesitamos con un circuito de agua adicional, ¿vale? En este caso. Pero como os digo, hay ciertos pilotos en este aspecto y poco a poco iremos viendo más información, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a las tecnologías. Como os digo, tienen pues pros y contras, claro, y poco a poco iremos avanzando en lo que pues más, porque iremos conociendo instalaciones reales, iremos encontrando puntos de fallo, iremos viendo mejoras. Cuando se ejecuta es cuando realmente pues podemos tener pues una experiencia, ¿no? De cómo mejorar y de cómo diseñar en la siguiente instalación. Entonces, en el Direct to Chip, ¿qué es lo que vemos? Pues a ver, que podemos llegar a altas densidades, que podemos complementar, lo que os digo, instalaciones existentes, convivir con arquitecturas tradicionales, que es lo más importante en los siguientes 5 años. Por supuesto, también hemos visto que podemos aumentar las temperaturas bastante, que es algo que como tenemos parte de aire dentro de las salas, es algo que va a complementar en este tipo de servidores. Pero bueno, es importante, pues, lo que os decía, tener en cuenta a nivel de mantenimiento, a nivel de no solo un preventivo, sino en un correctivo, que cuando hay una fuga vamos a tener un problema directamente dentro del servidor. O sea, el tema de anticiparnos en este aspecto, ¿no? El tema de pues, tener en cuenta sistemas de presión adecuados, detectores de fugas en el sitio adecuado, localizables para poder pues, atacar rápidamente en el caso de que haya una. O sea, tendremos que ver a nivel de commissioning pues, unas pruebas más específicas y adentrarnos en esto. En el tema de lo que sería la inmersión, pues a ver, cuando hacemos inmersión por chasis trabajamos en todavía unas medias o altas densidades. Mantenemos lo que es el layout que estábamos trayendo todavía de la parte de Direct to Chip y podremos trabajar con algunas de las instalaciones existentes. Pero todavía lo que os digo, hay pocos proveedores que hayan desplegado. Es una tecnología todavía más cara. Esto es importante porque, a ver, cuando hablamos del liquid cooling o de la refrigeración líquida, no podemos hablar de un nuevo producto, estamos hablando de una solución completamente diferente. Es algo que tendremos que acometer individualmente en cada uno de los proyectos, porque cada uno va a tener unas necesidades y no podemos hacer unas comparativas de costes OPEX, CAPEX, porque, a ver, para empezar, lo que más va a costar es el nuevo servidor. O sea, no se puede hacer una comparativa de la instalación con aire me costaba tanto y ahora la del liquid cooling me cuesta tanto, porque al final los ratios de potencia, las instalaciones, el layout, todo es completamente diferente. Entonces hay que tratarlo como una necesidad, hay que tratarlo como una realidad, porque no hay otra manera de refrigerar estas salas. Y la IA, que es lo que más va a demandar este tipo de tecnología, es inminente, por lo cual es algo que vamos a tener que acometer y punto, ¿vale? Y bueno, aquí haceros una foto de lo que sería ese complemento de carga que necesitaríamos aportar, que estimamos que que tenemos que aportar con lo que sería refrigeración por aire a día de hoy. Como os digo, en el Direct to Chip, como podéis ver, es un complemento hasta de un 30% de la carga IT, diseñando en las temperaturas adecuadas. Y bueno, para las salas auxiliares un 5, un 10%, pero como podéis ver, la reducción en lo que sería inmersión es bastante importante. Entonces vamos a reducir infraestructura exterior, seguramente trabajemos o con un dry cooler o trabajemos, no necesitemos casi apoyo de compresores en muchas de las localizaciones o de climas y se va a reducir mucho lo que es la parte de infraestructura exterior, ¿vale? Bien.
Pues vamos a ver cómo sería este cambio de tecnología adentrándonos en lo que más está desplegado a día de hoy, que es la parte del Direct to Chip. En la parte del Direct to Chip, ¿qué es lo que vemos? Pues a ver, si tenemos nuestras salas que normalmente disponemos en misma layout, ¿no? Con lo que serían filas de servidores y refrigeración por aire, en este caso pues tendríamos perdonar que se me ha saltado aquí, tendríamos unidades perimetrales que podríamos complementar o con fan wall o con cracks a suelo técnico, o tendríamos in-rows, encerramientos de pasillo caliente o con puertas frías. Y añadiríamos en este caso, pues a lo mejor en esta sala, servidores de direct to chip o de inmersión. Entonces estaríamos refrigerando la sala con aire, pero tendríamos apoyo exterior en un lazo hidráulico que podríamos conectar pues a esas CDUs que al final se van a ubicar en el mismo sitio donde estamos ubicando las cracks o las fan wall. Entonces, incorporarlas no va a ser un problema, lo que os digo es tener en cuenta pues ese espacio que voy a necesitar desde el inicio del proyecto, ¿vale? Entonces, todo lo que sería la nueva arquitectura va a ir hacia ahí. ¿Cómo cambiaría el circuito? ¿Qué es lo que os comentaba antes? Cuando incorporamos un servidor de liquid cooling como es el Direct to Chip, voy a crear un lazo, en este caso de agua, desde los servidores hacia la parte de los pasillos técnicos. Entonces, esa CDU que os he estado mencionando, pues aquí la podéis ver. ¿Cuál es su función? Pues es dividirme el circuito con los servidores al circuito con lo que sería la parte de las chillers o de los dry coolers. Entonces, pasaríamos a llamar el Technical Cooling System, el TCS, vais a ver, o sea, es un primario y un secundario, pero han adoptado estos nombres y ASRAE también va a mantener estas siglas. Y luego sería el Facility Water System, que es el circuito que iría a la parte de los dry coolers o de las chillers, ¿vale? Entonces, la CDU se va a componer de grupos de bombeo, se va a componer de intercambiadores y lo que va a hacer es dividirme estos dos circuitos que no tienen necesidades iguales a nivel de fluidos, pues separándolos con un intercambiador de placas para poder pues adaptarme adecuadamente a las necesidades de los servidores que están por llegar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me encuentro? Pues me encuentro que la necesidad de la CDU viene dispuesta porque hay que tener un control de temperatura, hay que tener un control al nivel del servidor, también de lo que serían los ratios, también de presión. Lo que os comenté antes, el tratamiento del fluido es súper importante porque vamos a estar entrando por encima del chip, entonces el seleccionar ese fluido pues con un 25% de propilenglicol, un agua pura, lo que nos pida el fabricante del servidor, pues diseñaremos esa CDU y esas bombas acorde a esas necesidades. Y por supuesto separar con el circuito de la chiller, que normalmente a lo mejor no necesita tanto tratamiento ni tanto porcentaje de glicol. Entonces, la llegada de la CDU es lo que primero veréis en refrigeración líquida, como os digo, y que bueno, nosotros os podemos ofrecer ya como producto lanzado y que ahora os enseñaré. Si seguimos comentando a nivel de diseño, pues a ver, es importante lo que os comentaba, ¿no? Estoy ya hablando todo del Direct to Chip. Es importante pues comentar que vamos a tener que tener espacio donde colocar esas CDUs en una sala donde ya tengo cracks y que tengo pues posibilidad de hacer un circuito directamente a la chiller que ya tenía para esas cracks que me van a estar refrigerando con aire esa misma sala, ¿vale? Y poder incorporar en ese mismo lazo hidráulico esas CDUs y poder utilizar ese caudal y que podamos pues simplemente integrarlas. Esto es lo más fácil en cuanto a temas de poder llegar a edificios existentes. Hay que maximizar el delta de la chiller al máximo para que la llegada de la CDU no impacte porque las temperaturas tienen que ser similares. De ahí la importancia de que podamos trabajar en saltos parecidos y esto nos va a permitir pues utilizar ya lo que hay en el edificio y poder tener pues servidores de liquid cooling en el mismo sitio, ¿vale? Cuando queremos tener todavía más eficiencia en este tipo de edificio, pues a lo mejor hacemos un circuito separado. En este caso,
con las CDUs. Entonces ya mantenemos unas temperaturas mucho más altas con un tema de un dry cooler o con una chiller que tenga menos apoyo mecánico de compresor porque no sea necesario, y dejamos funcionar la chiller normal con la crack en otro circuito paralelo con las fan wall para que tenga que refrigerar el porcentaje necesario en las temperaturas necesarias, la parte de aire correspondiente. Esto pues nos permitiría maximizar el tema del free cooling en la parte de aire al máximo según vaya detectando, sin tener que estar repercutidos por las temperaturas que me requiera la CDU en el mismo circuito. Es otra de las posibilidades que tendríamos haciéndolo por separado, ¿vale? Y bueno, se puede también hacer lo que sería en el mismo circuito, ¿vale? En vez de hacerlo por circuito por separado, pero como os digo, al final el delta tiene que estar adecuado y la modulación de esos compresores o esos dry coolers a la incorporación de esas CDUs, ¿vale? Aquí podéis ver una foto de lo que sería la CDU. Al final, como os digo, se llama así porque es Cooling Distribution Unit, y lo que lleva pues es, aquí os lo voy a enseñar, pues grupo doble de bombeo, normalmente grupos con variadores o sea, con bombas inverter. Lleva pues intercambiador de placas. Las hay en tallas, nosotros hemos desplegado la primera que nos estaban demandando, es la de 1 megavatio. O sea, estamos viendo unidades que tengan capacidad de intercambio de 1 megavatio. Y bueno, van preparadas pues para incorporarlas en las salas, igual que hacemos con una fan wall o con una crack, pues con doble alimentación, ATS incorporado, el tema con control para poder conectarlas y monitorizarlas igual que el resto del sistema. Entonces, van preparadas con su display, pues para que sea un elemento más a monitorizar dentro de toda esa instalación, ¿vale? Y bueno, si veis la foto aquí de cómo son los componentes por dentro, pues como podéis ver, llevan los grupos de bombeo en la parte inferior. Saldríamos con las 4 tuberías por la parte superior, aunque se podrían diseñar dependiendo de las necesidades. En este caso, con los servidores que nos están pidiendo últimamente, la demanda ha sido con salida hacia el falso techo. Entonces saldríamos con 2 tuberías hacia el lado, como os comenté, TCS, que serían los servidores, y otras 2 tuberías desde ese intercambiador de placas que está posicionado en el medio de la unidad hacia lo que serían las chillers o los dry coolers. Tiene opción pues de incorporar también caudalímetro, contador de energía, válvula PIC, todo lo necesario para simplificar la hidráulica, porque al final esto lo que nos hace es simplificar hidráulica colocando una unidad adicional en pasillo técnico o en el perímetro donde están las fan wall, y que podamos pues conectar directamente. ¿Qué es lo que más complejo puede ser? Pues el tema del diseño de los colectores a los servidores nuevos que vamos a incorporar. Al final, integrar este lazo hidráulico, o sea, estamos hablando al final de una instalación hidráulica adicional, o sea, no tiene más complejidad que eso, ¿vale? Y bueno, lo que os decía, pues que hay que tener la mente muy abierta a lo que está por venir. Va a ser un mundo que va a ir cambiando y muy dinámico, y entonces lo que no es un producto, es lo que os decía, es una arquitectura y tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades, tenemos que colaborar todo el ecosistema ahora mismo para poder diseñar adecuadamente y abordar lo que nos viene, y pues que veáis todas las posibilidades que va a abarcar este tipo de instalación, ¿vale? Vamos a seguir utilizando INROS, vamos a seguir utilizando cracks o fan walls en estas salas, lo mismo que toda la parte de chillers con dry coolers, de cada vez más talla. Nosotros estamos ya yendo a potencias de más de 2 megavatios por unidad, trabajando a temperaturas muy altas, como os digo, de más de 20 grados de impulsión para aprovechar al máximo esas baterías y poder pues, complementar luego con esas CDUs que hemos visto en la parte de las salas, pues para poder ir creciendo con el liquid cooling, ¿vale? Un ejemplo, pues como os digo, la talla que estamos diseñando y que ya hemos lanzado, el mes pasado, es la talla de 1 megavatio, y aquí podéis ver un ejemplo de cómo serían las temperaturas. Si estamos impulsando, por ejemplo, en una chiller a 20-30,
que en Madrid en los data centers grandes es lo que nos están demandando, un 2030, un 2032, cuanto más aumentemos ese delta, mucho mejor, porque todavía bajamos más caudal y conseguimos también reducir grupo de bombas. Y para que veáis en qué rangos de temperatura trabajaríamos, en la parte de las CDUs, más o menos. Estaríamos hablando de unos, vamos, a partir de 27 grados de descarga. Si conseguimos todavía incrementar más en la parte de la heat rejection, de las chillers o de los dry coolers, ese rango de temperaturas, seríamos todavía más eficientes y tendríamos un approach, que es lo que va a definir la eficiencia de la CDU, de 3 o de 4. Esto es lo que va a marcar pues el acercamiento, el approach, es el acercamiento realmente, que es la diferencia de grados en el retorno que va a haber entre el sistema de la chiller con el sistema del lazo de las CDUs. Entonces, aquí conseguiríamos todavía más eficiencia en la chiller, tendríamos más capacidad de intercambio con lo que nos está viniendo de los racks y podríamos aprovechar más capacidad en la CDU para un rango de temperatura superior, ¿vale? Eso sería un ejemplo de hacia dónde pueden ir esos diseños. Y como os comento, en cada uno de los casos habría que complementar pues, con la tecnología adecuada. Nosotros ponemos a vuestra disposición pues, un rango tanto de temas de lo que serían dry coolers, temas de chillers con apoyo de compresor, con turbocore es lo que más estamos utilizando porque es lo que mejor se adapta en modulación. Al final la transición va a depender de dónde seleccionemos, de dónde sea el clima para ver qué temperaturas máximas tenemos de operación y qué temperaturas de free cooling podemos conseguir durante todo el año y intentar pues diseñar adecuadamente el bloque de enfriadora para que vayamos creciendo escalablemente en este tipo de edificios. Os digo que partimos de 2 megavatios en la mayoría de las peticiones porque son salas que se diseñan pues, para mínimo esa potencia y van a crecer esos edificios en un 20 megavatios o más. Se hablan de capacidades muy grandes. Entonces es importante seleccionar desde el inicio la tecnología adecuada, ¿vale? Y por supuesto, haceros el comentario de estas nuevas temperaturas. ASRAE aquí está a punto de publicar tiene ya declarado un borrador de la TC 9.9, donde va a dar una guía, porque como os digo, el reto principal a día de hoy que tenemos es que en diseño no hay una guía y unas recomendaciones técnicas declaradas de cómo abarcar estas salas. Entonces, ellos están viendo pues de publicar una guía donde nos van a dar pues, una serie de clases para tener en cuenta cómo diseñar el circuito TCS dependiendo del tipo de servidor y las temperaturas que va a marcar esos servidores. Entonces, dependiendo de los límites que marque el fabricante del servidor, tendremos pues unas recomendaciones de ASRAE al respecto. Todavía no es oficial, todavía no está publicada y faltará muy poco, estarán a punto. Entonces es algo que tendremos que tener en cuenta porque al final son los que más experiencia nos van a arrojar. Tenemos que tener en cuenta que la IA, los más avanzados son en América, porque es verdad que la zona de Asia está utilizando la IA para a mejorar eficiencia, mejorar densidades en las salas de los CPDs, pero donde están todos los players importantes a día de hoy de la parte de IA es en América y ellos son los que más ventaja llevan porque en Europa todavía no está desplegado. Entonces, con ellos podremos ver avances, instalaciones más reales y poder ir viendo antes del despliegue real que va a haber en Europa, ¿vale? Como os digo, es importante tener en cuenta ese circuito TCS, tener en cuenta ese acercamiento que os decía de 3-4 grados con el circuito de las chillers, porque es lo que realmente va a marcar un punto de eficiencia y ahí pues habrá unos requerimientos en proyecto que vayan a esos rangos para ser lo más eficiente posibles, ¿vale? Entonces aquí podéis ver pues cómo sería realmente el rango de las temperaturas. Y bueno, por supuesto, ver, pues dependiendo, ¿no? de lo que os digo, del tipo de carga, cómo van a ser las temperaturas de acercamiento y cuál le correspondería en temperatura de agua dependiendo del hacia qué temperatura pueda llegar cada chip, ¿vale? Ese sería el donde podríamos complementar con la parte de chillers. Y bueno, lo que hemos ido comentando hasta ahora.
Hay que tener la mente muy abierta, como os digo, hacer pues, diseños muy holísticos, ver cómo va a crecer esos edificios, pensar que durante los próximos años van a convivir con arquitectura tradicional, que llegue la refrigeración líquida no significa que vaya a desaparecer la refrigeración por aire. Entonces, es un tema que tendremos que abordar poco a poco. Los fabricantes de servidores tienen mucho que decir a nivel de garantías, van a empezar a tomar un papel muy importante. Y bueno, tenemos que, pues, que tener pues esa innovación, ¿no? De cómo ser, de cómo buscar el valor añadido y cómo buscar realmente el punto más adecuado para poder abordar todos estos edificios, ¿vale? Nosotros os ofrecemos soporte en estos proyectos con un portfolio completo para toda la parte de IA, toda la parte de lo que sería todas las soluciones de refrigeración líquida. Estaremos ayudándoos en el caso de que necesitéis abordar uno de estos proyectos, tanto con la parte de perimetrales, SINRO, la parte de las CDUs que ya tenemos lanzadas oficialmente, y por supuesto con todo el portfolio de enfriadoras y de dry coolers que conllevan estos nuevos servidores. Así que por favor contar con nosotros en el caso de que necesitéis, porque ponemos a vuestra disposición portales, herramientas, todo lo que sería la parte de soporte en el caso de que queráis también pues lo que sería a nivel de conocimiento, a nivel de aprender juntos todo lo que nos está por llegar. Ponemos a disposición también nuestros laboratorios, toda nuestra línea de expertos, si hace falta con workshops o con detalle de la oferta. Pero lo que os digo, esto va a ser un mundo en el que vamos a andar todos juntos porque los servidores siguen cambiando y la tecnología va a ir cambiando y iremos conociéndola poco a poco, ¿vale? Y bueno, hasta aquí mi intervención. No sé si queréis pasar con las preguntas. A lo mejor me he ido un poco de tiempo. Nada, no te preocupes, no te has ido. Está bien, está bien. Nada, pues sí, tenemos 5 preguntillas de momento, ¿vale? Vamos a ir formulándolas de una en una, ¿vale? Para que la podáis responder. Asistente Anónimo nos pregunta, ¿todo ese aumento de densidad que mencionabais en la presentación llegará a todo tipo de centro de datos o es dentro de una vertical muy específica de centro de datos, Enterprise o Colo? Y dentro de Colo, ¿qué tipo de Colo o únicamente para HPC? Además, ¿qué market share tienen este tipo de facilities? Muy buena pregunta. Pues en este caso, este aumento de densidad principalmente va a llegar a todo este mercado de hiperescala y de colocation. Es donde realmente se va a ver el primer despliegue y, como decíamos, en la parte de la IA. O sea que al final van a ser dos despliegues paralelos, pero eso lo que os decía en un inicio, no significa que vaya a desaparecer el otro porcentaje de aplicaciones donde el aumento de densidad se mantendrá a lo mejor en línea, irá creciendo un poco, pero aquí lo que influye es los servidores que se van a adquirir en cada uno de los tipos de aplicaciones al final. Y donde se va a ver el crecimiento más lineal va a ser sobre todo en el tema de colocation y de hiperescala. Genial, pues muchísimas gracias, asistente anónimo, por tu pregunta y a ti, Beatriz, por tu respuesta. Vamos con la siguiente, también de asistente anónimo, que nos dice en este caso, para DLC DTC, como la CDU normalmente es un SPF, cuando está integrada en el rack, ¿cómo estáis afrontando el challenge de alcanzar un Tier 3 cuando para Uptime hay que alcanzar un N+1 o 2N siempre y cuando sea concurrentemente mantenible? Pues este es el comentario que os dejé caer de que Uptime todavía no se ha retratado, porque realmente, a ver, cuando llegamos al cold plate, cuando llegamos al servidor, tenemos una única entrada y una única salida de fluido, porque el servidor está diseñado así. Entonces, cuando queramos un tier 3, Uptime tendrá que retratarse y tendrá que decir dónde se queda la certificación. Y seguramente lo lógico será que garantice el N+1 o el 2N en la CDU. Y de la CDU hacia lo que es la parte de IT no entrará. Entonces, todo lo que viene
a nivel de mantenimiento y a nivel, es lo que os decía, va a ser un tema que tendremos que definir en diseño de la CDU hacia adentro para garantizar el servidor. Pero yo creo que Uptime, siendo los servidores como son físicamente de momento de los Direct to Chip, no va a poder certificar de ahí hacia adentro. O sea, habría que duplicar servidores, pero veremos el primer proyecto que certifiquen y hacia dónde van. Genial, pues muchísimas gracias, Beatriz y asistente anónimo por tu pregunta. Y también asistente anónimo pregunta, ¿cuál es la máxima potencia por CDU que se puede refrigerar? Pues nosotros estamos diseñando distintas CDUs según vienen las demandas globales, vamos retratando, pero es algo que se puede o sea, se puede personalizar porque al final es una unidad que lleva grupos de bombeo e intercambiadores. Estamos viendo por demanda que la más demandada es la de 1 megavatio, pero nos están empezando a venir peticiones de tallas superiores, aunque también las hay inferiores. Tenemos desplegada de 400 kilovatios, de 650 y de 1 megavatio, pero en breve corto periodo de tiempo seguramente despleguemos de mayor capacidad, seguramente, ¿eh? Aunque lo que os digo, las que más se usan son las de 1 megavatio. Bien, muchísimas gracias, Beatriz. 1R, bueno, 0021 dice, actualmente el commissioning L4 de salas refrigeradas por aire se realiza con calentadores eléctricos distribuidos por la sala. ¿Cómo se está planteando esto cuando, por ejemplo, tenemos un sistema direct to chip 70% más air cooling 30%? Pues el commissioning Sí. es algo que tendremos que ver cómo hacerlo. Es algo que ahora mismo sale en todos los foros. Entonces, habría que ver cómo se puede plantear. Lo que dices, en un direct to chip ese 70% adicional. Cuando no vas a tener los servidores en la sala, y tienes que hacer una simulación con calentadores eléctricos, pues este va a ser un reto en el que todavía yo no tengo mucho detalle de cómo se va a llegar a hacer, pero vamos, porque como todas las instalaciones que están saliendo hasta ahora son casi todas híbridas, es decir, que no toda la carga de la refrigeración líquida la cubre esta partida, sino que hay más por aire, pues todavía no ha sido algo que hemos visto, pero sí es uno de los retos, ¿eh? Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, bueno, 1R00021 por esta pregunta. Asistente anónimo nos dice, con la refrigeración líquida, si el porcentaje de extracción de calor es del 65% aproximadamente, el 35% restante sería refrigeración por aire obligatoriamente. En el Direct to Chip, como os digo, aquí va a depender de las tecnologías, que ese porcentaje tengamos que aportarlo con la parte de aire. Y sí, normalmente el resto se aporta con aire. Es decir, en el Direct to Chip, por ejemplo, lo que os he enseñado, tendríamos el diseño de refrigeración por aire en toda la sala, normalmente a lo mejor con fan walls, por ejemplo, a pasillos centrales, y ahí esos servidores ya estaríamos bajándoles un punto de temperatura, entonces el porcentaje que difiere lo tienen que aportar ellos con la parte del circuito a la CDU, ¿vale? Entonces sí, más o menos el porcentaje diferente siempre se haría con aire, de momento. Es la única solución que se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Álvaro Bautista nos dice, ¿la tecnología chip cooling se podría adaptar al sistema acumulador de instalaciones fotovoltaicas aisladas de red e híbridas? Eh, es algo que habría que ver realmente. Me imagino, bueno, esto es un tema de temperaturas, ¿eh? O sea que realmente sería ver, pues lo que os digo, abordar cada caso. Pero vamos, si quieres que detallemos más sobre esto, lo comentamos aparte. Sería ver temperaturas en las que se trabaja y ver la necesidad de tener que incorporarlo ahí. Perfecto, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Álvaro por tu pregunta. Y la última pregunta, si no entra ninguna más, es también de asistente anónimo, que ha hecho varias. Asistente anónimo dice, esos despliegues de CDU que comentáis entiendo que es Europe, ¿correcto? ¿Podría saberse en qué países? A ver, nosotros normalmente, bueno, hemos hecho despliegue global ya, o sea, es a nivel mundial porque tenemos varias fábricas. Desde la de Italia cubrimos la parte de Europa, pero también cubrimos con otra fábrica en India y con otra fábrica en China, lo que sería, sobre todo por zonas prioritarias, se distribuye desde las fábricas que hay en cada zona, pero eso no conlleva que podamos tener acceso a distribuir desde cualquiera de las fábricas pues para Europa o para el resto, ¿vale? Pero nosotros distribuimos desde esos 3 puntos y ha sido despliegue global. Ujú.
Perfecto, pues bueno, no parece que no haya ninguna pregunta más, entonces si no entra ninguna pregunta más, vamos a ir despidiéndonos tranquilamente. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado hoy aquí, haber estado en esta mañana de miércoles, ¿no? Aprendiendo sobre refrigeración líquida, sobre el futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Beatriz, por traernos todo esto pues que realmente es tan interesante, ¿no? Tan novedoso, ¿no? Que hay cosas que todavía estamos incluso definiendo, ¿no? Entre todos. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Xavi, por haber estado. Tenemos sneak peek de diciembre. Vamos a ver si hay. Sí, en diciembre vamos a hablar de, de sistemas de control en edificios desde el residencial al pequeño y gran terciario, ¿vale? Un poco todas las soluciones que tenemos en sistemas de control, ¿vale? De Para momento, poner las luces de Navidad. bueno, sí, las de residencial sí, las de residencial posiblemente sí. Sí, sí, ahí sí, ahí podemos regular las luces y tal, ¿no? Y las de gran terciario, pues otro tipo, ¿no? Pero veremos un abanico de todas las soluciones de control que podemos ofrecer. Genial. Pues Muy bien. muchísimas gracias, Avi. Estaremos deseando, de todas formas, como ya sabéis todos y todas, bueno, lo primero de todo, deciros que este webinar, que lo habéis preguntado por el chat, pero como le íbamos a comentar al final, no lo hemos dicho. Este webinar está siendo grabado, ¿vale? Eso lo estaréis viendo y, por supuesto, lo vamos a publicar tanto en nuestra página web como todos los inscritos e inscritas a este webinar. Recibiréis un enlace al webinar y también a la presentación, ¿vale? Que nos la pasarán en breve también para poder subirla. A veces nos mandáis correos, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo no va a llegar? Bueno, yo siempre digo aquí una semana generosa, ¿vale? O sea, porque al final tenemos que recopilar toda la información, prepararla para poder enviarla, ¿vale? Junto a eso recibiréis una encuesta, ¿vale? Esa encuesta de satisfacción, aparte de que nos comentéis, pues, qué os lo parece todo el tema del webinar y demás, os pedimos al final temáticas, porque como siempre os decimos aquí, tanto Xavi como yo, esto lo hacemos por y para vosotros, con lo cual queremos saber vuestras inquietudes, queremos saber vuestras necesidades para poder adaptar estos webinars a lo que ahora mismo pues estáis demandando, ¿no? A lo que estáis necesitando. Y bueno, veo que hay una última pregunta, como vamos con tiempo, si te parece. Ah, no, no es una última pregunta, dice que muchas gracias. Pues a ti también, muchísimas gracias, Igualmente, Leandro, Leandro, muchas por, gracias. por esta... Ahí contesto yo, muchas gracias. Te lo dejo a ti contestar. Y eso, así que nada, y con respecto al nuevo webinar de diciembre, como ya sabéis, en los próximos días tendréis información a través de vuestros colegios profesionales, a través de nuestras redes sociales, a través de Schneider Electric, para que podáis inscribiros al nuevo webinar que cerrará este ciclo, ¿no? De 2024, 18 de diciembre será. 18 de diciembre. ¿Te vemos con gorrito de Papá Noel o no? No me sienta muy bien, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, pues aparte, muchísimas gracias a todos y todas por haber estado. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Xavi. Y nos vemos en el próximo webinar.